información, buscando entender la política como una oportunidad de enriquecer culturalmente al país. Uno cree en cierta forma que hay cosas que le están pasando a otras personas, pero en el caso nuestro eso no va a pasar. Uno, por una actitud, yo no sé, una especie de blindaje que uno construye o de protección para tratar de escaparse de la realidad, uno trata de decir eso a nosotros no nos va a pasar. Bueno, lo último pues, el último momento en que lo vi fue esa noche del 18 de agosto, porque mi mamá recibió una llamada de él donde él le pedía que le mandara chalecos antibalas y le dijo, por favor, entrégale a Lucy Páez, mi secretaria, el chaleco antibalas que ella ya está subiendo. Pues cuando supe que él quería chaleco, fui con ella a entregárselo, lo acompañé a entregarle el chaleco, se lo puso. Cuando salimos, después de que él se lo pusiera, el jefe de guardaespaldas estaba poniendo el otro que le habíamos bajado a él, y mi papá dijo, no, yo quiero tener ese para protegerme en caso de necesidad también, lo cual llamaba un poco la atención. ¿No? Nunca había puesto un chaleco antibalas, que ese día quería llevar uno puesto y además uno a la mano. Sin embargo, la verdad, digamos, yo en ese momento pues no sentía, pues sí sentíamos presión por cuenta de las amenazas. Uno no es consciente del peligro hasta que realmente pasa, digamos así. Entonces había tensión, pero no era tan marcada. Y yo ahí me fui al ascensor. Cuando regresé, iba a subir al apartamento, me acordé que no me despedí de él, no le dije hasta luego, entonces decidí regresar. Y ahí fue la última vez que lo vi, le dije hasta luego. Él pensó que por haberme devuelto era porque yo estaba nervioso, asustado. No lo estaba, la verdad. Pero pues me abrazó y me dijo, viejito, hasta luego, tranquilo. Y ya, y fue la última vez que lo vi. Yo tengo varias cosas, varios recuerdos. Tengo unas cartas que él me mandó cuando él estuvo en Londres, en Oxford más precisamente, realmente. Él se tuvo que desplazar a Inglaterra por seguridad y duró allá unos meses, en el año 87. Y entonces intercambiamos cartas, él con nosotros, con mis hermanos y conmigo, durante 6 meses. Fueron cartas especiales porque a veces uno, pues cuando se sienta a escribir, pone cosas que de pronto en persona no dice, ¿no? Entonces, él ahí, recuerdo que en esas cartas me hablaba de cosas como de la importancia de aprender inglés, de la importancia de conocer el país. Él decía, tienes un interés por muchos temas que es importante tenerlos, eres muy apegado a tu mamá, es bueno que seas apegado a tu mamá por cariño y todo, pero tienes que construir una independencia. Me hablaba de esas cosas que yo siento hoy cuando leo esas cartas, pues que era un poco, pues sí, tratar de tener esa comunicación padre-hijo para guiarlo a uno. Tuve otros episodios ya en persona que fueron especiales. Uno en particular lo recuerdo muy bien, y es que en campaña, muy pocos meses antes de su muerte, yo creo que en 3 o 4 meses, estábamos en Popayán y fuimos a Popayán en campaña. Y en esa gira recuerdo que llegamos a la manifestación en Popayán, era como las, no sé, 6 de la tarde o algo así. Y cuando iba a arrancar la manifestación, 2 hijas de uno de los líderes del movimiento en Popayán se me acercaron a decirme que me invitaban a comer un helado o una cosa así, no me acuerdo qué. Y yo me asusté, tímido y toda la cosa y me agarré del cinturón de mi papá. Dijo, no, yo vine a acompañar a mi papá y no me lo solté. Él se dio cuenta, obviamente, pero no me dijo nada en ese momento. Cuando llegamos al hotel por la noche, me sentó, me acuerdo, y me dijo, bueno, tenemos que tener una charla. ¿Y eso de qué? Yo vi lo que pasó y yo sí creo que es importante que hablemos del tema de la timidez. Ese es un tema que yo sufrí. Él me contó que él había sufrido mucho de eso, que él era muy tímido, que eso le había afectado en su vida social y profesional y que había tenido que enfrentar eso y superarlo para poder hacer lo que estaba haciendo. Y yo la verdad en ese momento dije, timidez, mi papá tímido, pero mejor dicho, o sea, cuando uno veía a mi papá en manifestaciones y todo eso, pero él realmente sí era tímido. Él en el contacto personal era distinto al contacto cuando estaba en una manifestación o cuando estaba en una reunión grande. Entonces me acuerdo que me dio esa charla y me dijo, tú tienes que enfrentar eso es un proceso, etcétera, Y eso me marcó porque fue una charla que pocas realmente que tuve de ese estilo, donde él me señalaba, digamos, algún problema que yo tenía y en el desarrollo de mi personalidad. Entonces sí tengo esos recuerdos de esa charla particular. Al país no hay que prometerle milagros. El que lo haga es un mentiroso, es un farsante.
pero al país sí que hay que informarlo para que entienda por qué unos objetivos se pueden lograr, otros no, por qué unos demandan tiempo, cómo se articulan todas las responsabilidades del Estado. La Universidad Javeriana, que es la que controla la Fundación Luis Carlos Galán, para conmemorar esos 30 años, y hay varias actividades. Hay un libro que se va a publicar, hay también un plan para crear una especie de portal para poner a disposición de los colombianos y de cualquier ciudadano del mundo el pensamiento político de Luis Carlos Galán sobre no solamente discursos escritos, sino videos, columnas de opinión, entrevistas en medios, porque también el pensamiento de Luis Carlos Galán se ha limitado a ser conocido simplemente sobre su enfrentamiento con el narcotráfico, que claro que fue un tema fundamental porque era la manera como el neoliberalismo y él entendían la política y decidieron enfrentarse al narcotráfico en una lucha que ha debido asumir el Estado entero, no lo quiso asumir el Estado. Pero ese enfrentamiento con el narcotráfico no fue la lucha política, o no fue la única o el único elemento fundamental de la lucha política del neoliberalismo, fueron muchos otros temas. El neoliberalismo tiene, aquí yo tengo guardados unos documentos que eran periódicos, más o menos cada 2 meses salía un documento de estudio de algún tema, y hay documentos sobre el deporte, sobre el sistema de salud, sobre la política fiscal, sobre el tema ambiental, sobre la televisión, sobre lo que uno se le ocurra de tema de agenda pública. El neoliberalismo hizo una investigación con expertos, discutieron el tema y asumieron una posición en un documento extenso, que es un documento que seguramente tiene 40, 50, 60 páginas. En Colombia no se había hecho hasta ese momento, y eso no lo conoce el país. Entonces lo que queremos es que a través de un sistema que aproveche, digamos, la nueva tecnología, se le ponga a disposición de muchísimos colombianos y extranjeros el pensamiento político de Luis Carlos Galán. Pues digamos, yo conocí la política por Luis Carlos Galán, obviamente. Desde que nací prácticamente estuve de alguna forma vinculado a la actividad política, porque la primera campaña en la que tuve algún contacto, aunque obviamente no recuerdo, fue cuando fue candidato al Senado en el año 78. Yo tenía 6 meses y nos fuimos a vivir a Bucaramanga durante la etapa final de su campaña. Entonces yo estaba vinculado a la política siempre. Él me enseñó que la política es una herramienta tal vez la más importante que existe para producir cambios en nuestro entorno, en la sociedad. Pero a él lo mataron hace 30 años, este año. Entonces lo que hemos tratado de hacer cada uno, mis hermanos y yo, es, entendiendo la importancia de la política, tratar de ser consecuentes con lo que él nos enseñó y cada uno interpretarlo como considere que es mejor interpretado. Seguramente a veces uno comete errores. Yo procuro en cada decisión que tomo pensar en qué es consecuente con eso que me enseñaron en mi casa, de que para qué es la política, cómo se debe hacer, etc. Y he tratado de hacerlo. Ahora, no hemos tenido, como lo han tenido otros políticos, a su padre que hizo política al lado, acompañándolo para ser elegido concejal o para ser elegido senador, y dándole su apoyo y poniendo una maquinaria al lado y un poco de gente. No hemos tenido nada de eso. Mi papá lo mataron hace 30 años y no lo dejaron llegar al poder, a diferencia de los que sí han tenido el poder. Lo mataron antes de llegar al poder. Entonces, pues nosotros hemos digamos, tratado de ser consecuentes con eso, y hemos tratado de estar a la altura del cariño que la gente le tiene a Luis Carlos Galán, para que ojalá, digamos, sientan que nosotros somos consecuentes con eso. Pero no más, no heredamos más, digámoslo así, sino un buen nombre que nos dejó nuestro padre, y que queremos defender y trabajamos para defender siempre.